Buenas noches, México. Soy Omar García Harfuch. Un día más vengo a informarles sobre nuestro país. Acabamos de atrapar al sargento segundo Yair Manuel Ramírez de la Cruz en una colonia de Acapulco, Guerrero, a las 5 horas con 42 minutos de la madrugada. Se trata del hombre que le disparó 2 veces en la cabeza a su compañera soldado dentro del cuartel, porque ella iba a denunciar que los mandos organizaban fiestas con alcohol, acoso y castigos para quien se quejara. Les cuento cómo llegamos hasta él. Todo empezó con una llamada desde el Hospital Naval Militar de Acapulco la noche del martes 15 de octubre. Una soldado de 19 años, Stephanie Carmona Rojas, había ingresado con 2 impactos de bala en la cabeza. Llegó muerta. El parte inicial del batallón 51 decía accidente durante práctica de tiro, pero apenas leímos eso supimos que algo estaba mal. Prácticas nocturnas, sin instructor, sin testigos, sin equipo de protección, 2 tiros dirigidos a cráneo, distancia corta. Eso no es accidente, es ejecución. Activamos protocolo de homicidio en coordinación con la Fiscalía de Guerrero esa misma madrugada. Sin ruido, sin alertas públicas, el presunto responsable ya había abandonado el batallón. Las cámaras del acceso principal lo captaron saliendo a las 23 horas con 18 minutos. Uniforme completo, mochila al hombro, paso firme. El retén de guardia lo dejó pasar como si nada. Cuando pedimos la bitácora de accesos, su nombre no aparecía registrado. Alguien había arrancado la página. No podíamos lanzar alerta pública. Un elemento armado huyendo después de un homicidio requiere discreción absoluta o generas pánico y lo pierdes. Entonces trabajamos en silencio, cruzamos registros telefónicos, localizamos su email, rastreamos lecturas de antenas en tiempo real. A las 2 horas con 30 minutos de la madrugada del miércoles 16, su dispositivo hizo ping en una antena de la costera Miguel Alemán. Se estaba moviendo hacia el centro. Coordinamos con inteligencia de la Guardia Nacional para el historial completo de llamadas. En 48 horas había contactado 3 números clave. Pedimos geolocalización activa. Uno estaba encendido. Triangulación. Colonia Progreso, 6 cuadras del Mercado Central. Desplegamos 2 binomios en vehículos civiles. Nada de patrullas, nada de uniformes. Uno por Cuauhtémoc, otro por Constituyentes. Esto no es como en las películas. Es paciencia, es controlar la respiración en el radio, es esperar sin moverse. A las 3 horas, con 50 minutos, ubicamos un Nissan Versa blanco estacionado frente a una casa de 2 plantas con reja oxidada. El vehículo coincidía con un autorizado para entrar al batallón 3 días antes. Solicitamos orden de cateo urgente a un juez de control. Nos la concedió a las 4 horas con 30 minutos. Montamos perímetro, 8 elementos, 4 puntos, sin luces, motores apagados. A las 5 horas con 15 observamos movimiento en la planta alta. Una silueta cruzó frente a una ventana sin cortina. 2 minutos después, la puerta se abrió. Salió un hombre con gorra, pantalón de mezclilla, playera oscura, mochila verde, complexión robusta, 1,75 m, barba cerrada. Era él. Le marcamos el alto a 3 metros. Se detuvo, soltó la mochila, levantó las manos. No puso resistencia. La revisión corporal arrojó un teléfono móvil y monedero con identificación militar. En la mochila aseguramos una chamarra táctica con manchas oscuras en la manga derecha. Todo documentado en cadena de custodia desde el primer segundo. Lo trasladamos a las instalaciones de la Fiscalía en Acapulco. Llegamos a las 6 horas con 10 minutos. Cuando el círculo se cierra, el valiente pide abogado, pero tengo que llevarlos al momento en que todo explotó. La noche del martes 15 de octubre, dentro del batallón 51, alguien disparó 2 veces contra Stephanie Carmona Rojas. Los impactos entraron por región temporal derecha y occipital, cayó en un pasillo del área de dormitorios femeniles, segundo piso del edificio principal, sin casquillos en el piso, sin sangre en paredes, sin testigos, solo el cuerpo tendido boca abajo, con un charco bajo la cabeza. El oficial de guardia levantó reporte a las 22 horas con 40 minutos, decía que era un accidente en práctica de tiro. Los peritos de la Fiscalía llegaron a las 23 horas con 50 y encontraron algo completamente distinto. El polígono cerrado, sin luces, sin equipo montado, solo ese pasillo con 2 impactos en la pared de concreto a 1,20 m de altura. Stephanie portaba uniforme pero sin chaleco táctico, sin casco, sin nada que indicara entrenamiento. Sus compañeras declararon que esa noche no había práctica programada, la última había sido 3 días antes, horario matutino, con instructor certificado presente. Entonces, ¿qué hacía ahí y quién disparó? Las cámaras internas del batallón tenían 4 puntos de grabación: acceso principal, patio de formación, comedores y estacionamiento trasero. Ninguna cubría los pasillos de dormitorios, instalaciones militares con puntos ciegos justo donde más se necesitan.
trabajamos con lo que había en la cámara del patio, captamos a Stephanie caminando sola hacia el edificio a las 22 horas con 12 minutos. 3 minutos después apareció el sargento Ramírez en el mismo cuadro, misma dirección, paso acelerado. A las 22 horas con 38 otra cámara lo captó saliendo del edificio, ahora con chamarra puesta, mochila al hombro, mirando hacia atrás cada pocos pasos. A las 22 con 40 una compañera de Stephanie encontró el cuerpo y activó alerta interna. Para entonces Ramírez ya estaba en el acceso principal, abandonando el batallón sin que nadie lo detuviera. La bitácora de guardia mostraba irregularidades claras, tinta diferente en 3 bloques de registros, una página faltante entre las 22 y las 23 horas, firmas ilegibles en turnos críticos. El oficial de guardia nos declaró que todo estaba en orden y que no escuchó detonaciones, 2 disparos de 9 milímetros en un edificio de concreto a menos de 50 metros de la garita, nadie escuchó nada, un accidente no deja 2 tiros dirigidos. Pedimos el registro completo de armamento del batallón. El arma asignada a Ramírez era una Beretta 9 milímetros, matrícula GN5 7328. Según el libro de armería estaba resguardada en su casillero la noche del martes, pero cuando los peritos quisieron revisarla el miércoles por la mañana, el casillero estaba vacío. El responsable de armería nos contó que Ramírez la había retirado para mantenimiento personal a las 19 horas del martes. Sin vale firmado, sin autorización escrita, sin supervisor presente, ahí se derrumbó la primera mentira. Si el arma estaba en mantenimiento, ¿cómo se usó en una supuesta práctica? Y si no hubo práctica, ¿dónde está ahora? Rastreamos sus movimientos previos. El lunes 14 salió del batallón en su día de descanso. Cámaras del peaje en la autopista del Sol lo captaron a las 9 horas con 20, dirección Ciudad de México. Regresó a las 18 con 40. Durante ese tiempo hizo 3 retiros en cajeros, 2,000 pesos en Chilpancingo, 1,500 en Iguala, 3,000 en Taxco, 6,500 en efectivo, sin trámite oficial, sin comisión reportada, sin justificación. Analizamos su teléfono, el que le aseguramos en la captura. Había mensajes borrados, pero nuestros técnicos de investigación cibernética recuperaron fragmentos. Uno fechado el sábado 12 decía que ella ya no aguantaba más presión y que iba a soltar todo. La respuesta fue directa, que la controlara o la moviera. Ramírez contestó que no había dónde, que ella había pedido cambio. 3 días después Stephanie estaba muerta. Cruzamos esos mensajes con su expediente personal. Stephanie había solicitado cambio de área 2 veces en 4 meses, primera en junio, rechazada por necesidades del servicio, segunda en septiembre, sin respuesta. En ambos documentos argumentaba ambiente laboral hostil y condiciones que afectaban su desempeño. No detallaba más, no nombraba a nadie, pero las solicitudes estaban firmadas, selladas, ignoradas. Sus compañeras empezaron a hablar cuando vieron que el caso avanzaba. Una soldado de primera clase me buscó directamente, me dijo que si no actuábamos ahora, todo se iba a enterrar, le garantizamos protección y tomamos su declaración en video. Nos contó que Stephanie le había mostrado mensajes de acoso de Ramírez desde marzo, comentarios sobre su físico, invitaciones insistentes, insinuaciones en guardias nocturnas. Stephanie respondía profesional, cortante, pero él insistía. En mayo hizo un parte formal ante su superior inmediato, un capitán del área de operaciones. El parte nunca llegó al comandante del batallón. El capitán le dijo que se calmara, que no hiciera problemas. No lo seguimos por la sombra, lo seguimos por sus hábitos. Otra compañera presenció un incidente en julio. Durante un ejercicio de formación, Ramírez tocó a Stephanie de manera inapropiada. Ella lo encaró frente a otros elementos. Él se rió, dijo que era broma, que no fuera exagerada. Esa noche Stephanie fue castigada con guardia extra por insubordinación y falta de respeto a un superior. El castigo lo impuso el mismo capitán que había ignorado su parte anterior. Cuando el sistema protege al agresor y castiga a la víctima, ya no estamos hablando de errores. Solicitamos su expediente disciplinario completo. Cuando abrimos el archivo vimos 8 sanciones en 6 meses, retardos, actitud inadecuada, incumplimiento de órdenes, todas firmadas por el mismo capitán, todas fechadas después de que Stephanie presentara quejas o pidiera cambios, página tras página de castigos administrativos diseñados para quebrarla, pero Stephanie no se cayó ni se fue, y eso firmó su sentencia. Cuando sentamos a Ramírez frente al Ministerio Público, a las 7 horas con 30 del miércoles 16, todavía mantenía la versión del accidente, que Stephanie había tomado su arma sin permiso, que se disparó sola, que él no estaba presente. Le mostramos las cámaras, silencio, le mostramos los mensajes recuperados, empezó a sudar
Le mostramos la chamarra con residuos de pólvora asegurada en la captura, pidió abogado. El abogado llegó a las 9, conferenciaron 15 minutos. Cuando regresaron, Ramírez cambió su versión, que sí estuvo presente, que sí hubo discusión, que ella lo amenazó con denunciarlo ante Derechos Humanos, que él solo quería asustarla, pero el arma se disparó 2 veces. Esa versión tampoco sostenía un disparo accidental, tal vez. 2 dirigidos a la cabeza, no. El Ministerio Público le preguntó directo si había disparado intencionalmente. Ramírez miró a su abogado, respiró hondo y admitió que sí. Pero agregó que no era solo su culpa, que ella iba a arruinar a mucha gente. Ahí empezó a desmoronarse todo. En las siguientes 3 horas, Ramírez declaró que dentro del batallón existía un ambiente tolerado de acoso hacia las mujeres. Bromas pesadas, castigos arbitrarios, fiestas en oficinas después de horario con alcohol, donde presionaban a los soldados a participar. Varios mandos organizaban esas reuniones. Si alguna mujer se negaba o amenazaba con denunciar, la movían de área, le inventaban faltas, la hacían invisible. Ramírez contó que Stephanie se había vuelto un problema porque ya no aceptaba el juego, que había grabado audios, que tenía capturas de pantalla, que planeaba llevar todo a instancias externas, que él recibió orden de calmarla antes de que eso pasara. Se negó a dar nombres, solo repitió que si él caía, caerían varios, pero que los de arriba nunca caen. La culpa fue suya, el silencio fue de varios. Con esa declaración solicitamos orden de cateo interno para el batallón 51. El juez la concedió el jueves 17 a las 14 horas. Ingresamos con personal de la Fiscalía, peritos en informática, agentes de derechos humanos y elementos de asuntos internos. Operativo limpio, legal, documentado minuto a minuto. Revisamos oficinas administrativas. En el escritorio del capitán señalado por Ramírez encontramos una laptop institucional. Cuando los peritos abrieron el disco duro, apareció una carpeta con nombres de soldados del batallón. Dentro había fotografías sin consentimiento tomadas en áreas comunes y conversaciones de grupos de mensajería, donde mandos intercambiaban comentarios sobre mujeres bajo su cargo. Uno de esos grupos tenía 16 participantes, 14 mandos, 2 de tropa, Ramírez entre ellos. Los mensajes empezaban en enero de este año. Comentarios explícitos, apuestas, burlas y algo más. Instrucciones para modificar partes de guardia, alterar bitácoras de acceso, reasignar personal problemático. Una cadena del 9 de octubre, 6 días antes del homicidio, mencionaba que Stephanie había ido con Derechos Humanos del Estado Mayor, que había que moverla ya. Ramírez escribió que él hablaría con ella, que la calmaría. Le respondieron que tenía hasta el martes o la moverían a Chiapas aunque tronara. El martes era el 15, Stephanie no llegó viva al miércoles. Aseguramos la laptop, teléfonos institucionales de los mandos señalados y toda la documentación de recursos humanos. Cuando revisamos los archivos de solicitudes de cambio, encontramos 32 presentadas por mujeres en 2 años, solo 4 autorizadas, las otras 28 sin resolver, todas reportaban lo mismo, ambiente hostil, condiciones adversas, ninguna llegó a investigación formal. En otro archivo aparecieron partes disciplinarios levantados por esas mismas mujeres contra superiores por acoso, hostigamiento, abuso de autoridad. Ninguno llegó al Ministerio Público, ninguno generó investigación, ninguno resultó en sanciones. Todos desestimados por falta de pruebas o resueltos con amonestación verbal. El silencio también tiene cadena de mando. Convocamos a los mandos señalados. El capitán Reyes y el teniente Paredes se presentaron con abogados de oficio. Ambos negaron todo. Dijeron que el grupo era broma interna, sin intención de ofender, que nunca ordenaron nada a Ramírez, que las modificaciones en bitácoras eran ajustes administrativos normales. Les mostramos los peritajes informáticos, metadatos de mensajes, horarios exactos, coincidencias con eventos documentados. Paredes cambió su historia, admitió que sí existía el grupo, que sí había comentarios inapropiados, pero que nunca imaginó que Ramírez fuera a hacer algo así. Reyes se mantuvo firme hasta que le mostramos un video. Uno de nuestros técnicos recuperó fragmentos de una grabación hecha por un soldado en su teléfono personal durante una de las fiestas en oficinas. Se veía a Reyes sirviendo bebidas alcohólicas a elementos de tropa, algunos visiblemente incómodos, mientras sonaba música y otros mandos reían. Fecha, 3 de agosto. El audio captaba a Reyes diciendo que ahí nadie era rajón, que todos cooperaban. Un soldado contestaba que ella no tomaba. Reyes le respondía que entonces se iba a la torre a hacer guardia toda la noche, que decidiera. Con ese material, la Fiscalía integró carpetas adicionales por abuso de autoridad, cohecho y omisión de denuncia contra Reyes y Paredes. El juez giró órdenes de aprehensión el viernes 18. Los detuvimos en sus domicilios ese mismo día sin incidentes.
Los peritos balísticos analizaron los proyectiles extraídos del cuerpo de Stephanie. Coincidencia plena con el arma asignada a Ramírez. Calibre, estrías, marcas de percutor. El arma seguía sin aparecer. Ramírez se negó a decir dónde la dejó, pero los proyectiles no mentían. El análisis de residuos en la chamarra asegurada dio positivo para antimonio, bario y plomo en concentraciones consistentes con disparos recientes. La distribución de partículas indicaba que la prenda fue usada durante el evento. La mancha en la manga derecha resultó ser sangre tipo A positivo, compatible con Stephanie. El ADN confirmó coincidencia al 99.9%. Una confesión pesa, 4 peritajes condenan. Las cámaras urbanas de Acapulco nos ayudaron a reconstruir su fuga. Después de salir del batallón a las 22:18, caminó 7 cuadras hasta una avenida principal donde abordó un taxi. Localizamos al taxista por el registro de su unidad en cámara de tráfico. Declaró que recogió a un hombre con mochila cerca de la zona militar y lo llevó a Progreso. Lo identificó sin dudar en fila de reconocimiento. Rastreamos las llamadas de esa noche. A las 22:53 llamó a un cabo del mismo batallón, 42 segundos. El cabo después nos contó que Ramírez le dijo que se había metido en un problema, que lo cubriera si preguntaban. No reportó la llamada. A las 23:26 hizo un contacto guardado como primo, 1 minuto con 18 segundos. Localizamos al individuo, civil con antecedentes menores, residente de la colonia donde lo capturamos. Declaró que Ramírez le pidió refugio esa noche, que aceptó porque eran familia, pero que no sabía de qué huía. La línea de tiempo completa quedó clara. 22:12, Stephanie entra al edificio. 22:15, Ramírez entra detrás. 22:36, estimación pericial de los disparos. 22:38, Ramírez sale con chamarra puesta. 22:40, descubrimiento del cuerpo. 23:18, Ramírez abandona el batallón sin ser detenido. Esa cronología destruye cualquier versión de accidente. Muestra premeditación, ejecución, encubrimiento. Hubo 25 minutos entre los disparos y su salida, tiempo suficiente para detenerlo si hubiera existido voluntad. Pero nadie lo detuvo. La puerta se abrió, el retén lo dejó pasar, la bitácora se alteró. Lo que más me indigna no es solo el homicidio, es la cadena de omisiones que lo hizo posible. El capitán que ignoró el parte, el oficial de guardia que lo dejó pasar, el sistema que prefirió proteger la imagen institucional antes que a una soldado de 19 años que solo quería servir, sin ser acosada, humillada, asesinada. La familia de Stephanie viajó desde Ajalpan, Puebla, para exigir justicia. Su madre, María Fernanda Carmona, declaró frente a la fiscalía que su hija había denunciado, pedido ayuda, hecho todo lo que el protocolo indicaba y que el protocolo la mató. Tiene razón, Stephanie cumplió, el sistema no. Las redes explotaron con el hashtag Justicia para Stephanie. Colectivos feministas, organizaciones de derechos humanos, familiares de otras víctimas exigiendo que este caso no quedara impune. La presión fue enorme y necesaria, porque sin esas voces gritando esto se habría enterrado como tantos otros. Han visto esto en su cuartel, en su corporación, en su entorno. Si conocen a alguien pasando por algo similar, les pido que lo reporten, que no se queden callados. Si son testigos de acoso, hostigamiento, violencia, no miren para otro lado. Cada silencio es una firma en la sentencia de otra Stephanie. La responsabilidad también viste uniforme. El viernes 18 realizamos rueda de prensa conjunta con la Fiscalía de Guerrero, presentamos avances, elementos de prueba, órdenes de aprehensión ejecutadas. Anunciamos que Ramírez sería vinculado a proceso por feminicidio agravado y que los mandos detenidos enfrentaban cargos por encubrimiento, abuso de autoridad y omisión. También informamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició investigación de alcance nacional sobre violencia de género en la Guardia Nacional. El cuerpo de Stephanie fue trasladado a Jalpan el sábado 19. Su familia organizó misa y velorio en la casa donde creció. Cientos de personas se reunieron, vecinos, compañeros de escuela, maestros, amigos de infancia. Todos recordaban a una joven alegre, responsable, que desde secundaria soñaba con servir a su país. Su madre dio una última entrevista antes del sepelio. Dijo que Stephanie quería proteger a México y que ahora pedía al Estado que la protegiera a ella, aunque fuera con justicia, que su muerte no fuera en vano, que sirviera para que otras mujeres no pasaran por lo mismo. El lunes 18 se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso. El juez escuchó argumentos de la fiscalía, revisó pruebas, interrogó al imputado. Ramírez se mantuvo callado casi toda la audiencia hasta que el juez
Le preguntó directamente si tenía algo que decir. Ramírez pidió la palabra, admitió que disparó, pero agregó que le dijeron que ella iba a hundir a todos, que si no la controlaba lo responsabilizarían de todo lo que saliera, que lo usaron y ahora lo dejaban solo. El juez vinculó a proceso a Ramírez por feminicidio agravado y ordenó prisión preventiva justificada. También vinculó a proceso a Reyes y Paredes por encubrimiento y abuso de autoridad. Pero les digo algo, esto no termina aquí. Seguimos investigando quién más sabía, quién más participó, quién más encubrió. Tenemos pendientes cruces de llamadas que están revelando más nombres, análisis de cuentas bancarias que muestran movimientos que no cuadran y testimonios de más elementos que están empezando a hablar ahora que ven que el sistema se mueve de verdad. Hay líneas de investigación abiertas que todavía no puedo revelar, pero que llevan esto más arriba de lo que imaginábamos. Cada día aparecen más datos, cada día se confirman más sospechas y cada día está más claro que este no era un caso aislado. La Guardia Nacional anunció auditoría completa de protocolos de prevención, atención y sanción de violencia de género. Bien, ahora toca vigilar que se cumpla, pero nosotros vamos más allá. Estamos revisando cada batallón, cada unidad, cada estructura donde pueda estar pasando lo mismo y donde encontremos lo mismo, vamos a actuar igual. Les voy a estar informando de cada avance, de cada detención, de cada revelación que surja de esta investigación. Este caso va a seguir creciendo y ustedes van a enterarse primero. Suscríbanse para no perderse las actualizaciones, porque lo que viene va a ser más fuerte de lo que ya vimos. Detener a uno es justicia. Hacer hablar a todos es limpieza. Y déjenme decirles algo, cuando una institución tolera el silencio durante años, ¿cuántos casos más están enterrados bajo el mismo uniforme? Nosotros vamos a seguir excavando hasta encontrarlos todos